Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Breve Historia de la Filosofía con el doctor Daniel Schigel. Hoy estamos en una clase más, todavía de la modernidad. Hablaremos de un autor bastante peculiar, por qué no decirlo así, un personaje dentro de la gala de la historia de la filosofía, como lo es Leibniz. Dos preguntas, como siempre, Daniel. Primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Y segundo, ¿en qué contexto se desenvuelve la filosofía de Leibniz? Bien, bien, gracias. Sí, la clase pasada yo había cometido un error porque cuando mencionaba este problema de la comunicación de las sustancias que había planteado Descartes, ¿no? El tema de cómo se conectan la sustancia infinita que es Dios con la res cogita infinita que es el hombre y la res extensa que serían las cosas del mundo exterior, se habían dado tres soluciones durante el barroco, ¿no? Una es la de Malebranche, que planteaba que es Dios el que establece la conexión entre el alma y el cuerpo. Otra es la de Leibniz, quien plantea que no existe el cuerpo directamente, después vamos a ver por qué. Y otra es la de Spinoza, que desarrollamos la clase pasada, que plantea que solo hay una sustancia que es Dios, ¿no? Y que Ujú, el cuerpo son solo modos de atributos de esa sustancia. ujú. Yo cometí el error de haber dicho perdón, de haber dicho Spinoza en lugar de Leibniz, a referirme a la segunda teoría, y eso puede haber sido confuso, pero Ok. en principio lo que Leibniz planteaba era eso y eso era correcto. Igualmente me gustaría mencionar el contexto en el cual desarrolla Leibniz su filosofía. Hay que tener en cuenta que Leibniz en realidad tenía formación como abogado, Ujú. era abogado e historiador, se dedicó a la matemática como hobby y sin embargo llegó a un desarrollo muy importante porque fue uno de los dos creadores del cálculo diferencial integral, ¿no? Junto con Newton. De Ajá. hecho hubo una polémica con respecto a la prioridad, que había sido el primero que había desarrollado ese cálculo, el cálculo Ujú. matemático. Cálculo De hecho. que sería impensable sin el aporte de la geometría analítica de Descartes, pero Descartes no llega a desarrollarlo, digamos, son Newton y Leibniz los que se ocupan de desarrollar esos conceptos. Y eso va a ser muy Ujú. relevante para la teoría de Leibniz acerca de la realidad, su concepción ontológica. ¿Por qué motivo? Bueno, porque una cuestión que Descartes no se había planteado, porque bueno, estaba más allá del alcance de su pensamiento sobre la extensión, o sea, sobre el mundo material, era que además de los movimientos, los desplazamientos de los torbellinos de materia que él planteaba como causa de todo lo que existe, hay que suponer la existencia de fuerzas en la naturaleza. ¿Sí? Es lo que va a plantear Newton, por ejemplo, cuando habla de la fuerza de gravedad. Entonces, decimos en física que lo de Descartes es una cinemática, o sea, es una teoría del desplazamiento de los cuerpos en el espacio. En cambio, a partir de Newton se desarrolla una dinámica, o sea, una construcción acerca de cómo determinadas fuerzas, que en principio no son visibles, generan efectos visibles, efectos de desplazamiento de objetos en el espacio. La gravedad no se puede ver, no se puede tocar, no se puede oler, y sin embargo hay que suponer que está ahí actuando para poder explicar determinados fenómenos. Justamente Leibniz se va a dar cuenta de eso, de la importancia ontológica que eso tiene, más allá de lo que Newton pudo llegar a pensar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Descartes, si yo trato de explicar un movimiento, lo que tengo que hacer es medir su velocidad. Entonces, para eso lo que hago es tomar un cronómetro y, bueno, y una regla, pongamos por caso, ¿no? Entonces, con la regla mido una distancia y con el cronómetro calculo el tiempo que tarda un objeto en desplazarse de un punto a otro del espacio y la velocidad sería espacio sobre tiempo, ¿no? O sea, la relación que hay entre el espacio recorrido y el tiempo transcurrido. Cuando se trata de móviles que se mueven de una manera uniforme, sea movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, uniformemente retardado, no hay ningún problema para calcular la velocidad que tiene el móvil en cada momento del tiempo. Pero ¿qué pasa cuando ese movimiento se va modificando constantemente? Tengo que suponer que en cada instante hay una velocidad del móvil, aunque eso parece contradictorio con el hecho de que la velocidad implica que haya transcurrido el tiempo y que haya habido un desplazamiento en el espacio. Porque ¿qué sería la velocidad de un móvil en un momento determinado y en un lugar determinado del espacio? Parece algo que no tiene sentido, es algo que no se puede ver, no se puede calcular aparentemente. Justamente el cálculo de diferencial integral vino a resolver ese problema, o sea, estableciendo el desplazamiento de un móvil en el espacio y estableciendo su fórmula y graficándola
en los ejes cartesianos, era posible, acercando dos puntos entre sí hasta casi tocarse, ¿no?, a través de la noción de límite, establecer cuál debía ser la velocidad de ese móvil en cada momento del tiempo y en cada Ujú. punto del espacio. Con eso Mm, se intentaba superar un problema que ya había planteado Zenón en la antigüedad, ¿no? Que Zenón, recordarás que ponía en duda el movimiento, y uno de los argumentos que desarrolla para eso, aparte del Aquiles y la tortuga, es lo que se llama el argumento de la flecha. Lo que él plantea es esto: si una flecha en un momento determinado está en un lugar determinado del espacio y al momento siguiente está en otro lugar del espacio y así sucesivamente, en realidad no se mueve, porque en realidad no podemos decir que el movimiento sea una suma de quietudes. En realidad en cada momento está quieta en el lugar en el que se encuentra. Entonces, ¿cómo puede haber desplazamiento? Tendremos que suponer que se mueve sin moverse. Bueno, algo así es lo que va a aceptar la física, la teoría dinámica, que en realidad cuando el cuerpo no se está moviendo, o sea, cuando no ha transcurrido todavía tiempo para que uno mida la velocidad de su desplazamiento, hay como una tendencia a desplazarse, una tendencia que es inobservable. Eso es lo que Leibniz va a llamar una magnitud intensiva. O sea, es una magnitud que sin embargo no se puede medir ni con relojes ni con cronómetros, solo se puede calcular. Hay que suponer que existe porque si no, no se puede entender cómo se produce el movimiento. Es como pasa con un resorte que está comprimido. Se supone que cuando yo lo suelto, bueno, sufre un desplazamiento y eso se puede calcular, se puede medir. Pero para que se desplace, para que desarrolle lo que se llama esa energía cinética de desplazamiento, debo suponer que cuando estaba comprimido ya existía esa energía, pero existía como energía potencial. Y lo que hizo fue pasar de la potencia al acto. Por eso Leibniz va a decir que no tenemos que menospreciar lo que decían los aristotélicos, por ejemplo, ese pensamiento que ujú. se desarrollaba todavía en las universidades. Él va a rescatar algunos conceptos de Aristóteles, y uno es este de potencia y acto. Él acepta que cuando nosotros observamos un desplazamiento, que es simplemente algo que percibimos a través de los sentidos, lo que ocurre es que el objeto que está frente a nosotros tiene magnitudes intensivas, tiene energía, tiene lo que podríamos llamar una dimensión espiritual, porque es una dimensión que no está extendida en el espacio y sin embargo explica su desplazamiento. Y que es algo que podemos darnos cuenta mejor todavía cuando hacemos reflexión sobre nosotros mismos. Y ahí nos damos cuenta de que nosotros percibimos la energía que ponemos para mover nuestro cuerpo y para desplazar objetos en el espacio. Cosas como el deseo, la tendencia, esas cosas son de clara percepción en nosotros. En cambio, en las cosas externas, suponemos que no existen porque solo vemos su desplazamiento en el espacio. Pero como la dinámica ha demostrado, también existen en los objetos materiales. Con lo cual los objetos materiales en el fondo no son materiales, sino que son tan espirituales como nosotros. Por eso Leibniz va a plantear que el mundo está formado por lo que él llama mónadas, que son seres espirituales, no seres materiales. La materia, o lo que nosotros describimos como materia, la extensión, es solo lo que sucede en el contacto entre esos dos seres. Entre dos entes, entre dos mónadas, como él las llama, se produce una interacción a distancia, de alguna manera, que es lo que cada mónada percibe como lo que la otra mónada está haciendo, ¿no? Su desplazamiento en el espacio. También cuando yo me muevo y alguien observa ese movimiento, tiene que suponer que hay una intencionalidad, y esa intencionalidad no es algo observable. Lo que se observa es el desplazamiento en el espacio, que es un desplazamiento que es de pura percepción, es lo que el otro percibe que yo hago, pero lo que realmente yo siento en mí es la intención de desplazarme. Y esa es una magnitud intensiva y es de carácter espiritual, no de carácter material. Por eso él Y piensa que el mundo es un conjunto de mónadas. yo me pregunto si las mónadas serían una clase de atomismo, una analogía sobre el cómo se relacionan estos entes cerrados de forma, en una concatenación para determinar pues una realidad, ¿no? Sí, él, por ejemplo, dice que es cierto lo que decía Descartes de que el cuerpo es una máquina, pero él dice que es una máquina espiritual y que no está formada por una cantidad finita de partes, sino por una cantidad infinita de partes. Y cada una de esas partes es como una especie de átomo intensivo. Y ese átomo intensivo espiritual es a lo que él llama mónada.
Nosotros tenemos una mónada central, cada uno de nosotros, los seres humanos, que es lo que llamamos el alma o el yo, pero alrededor de ella hay todo un montón, una multitud de mónadas coordinadas con ella que forman lo que sería el cuerpo, o incluso lo que sería el inconsciente. Así que de alguna manera está anticipando también el pensamiento del inconsciente, quizá no en la forma en que lo piensa Freud, pero sí como lo piensa Nietzsche. Nietzsche va a ser uno de los que se van a ver Sí, influidos por el pensamiento de Leibniz, justamente cuando sí, desarrolla su concepción acerca del yo. Eh, Nietzsche va a hablar de una especie de idea dominante, que es el yo, y otras que están subordinadas, ¿no? Y todas tienen un carácter espiritual. Y también va a decir que lo que vemos como extensión es un fenómeno de superficie. Lo que ocurre, dice Leibniz, es que nosotros creemos que generamos efectos sobre las cosas que están afuera de nosotros. Por ejemplo, yo te doy un golpe y vos lo sentís, lo recibís como dolor. Pero en realidad, como decía Hume también, ¿te acordás cuando criticaba la idea de causalidad? No hay nada que pase de mí a vos cuando yo te golpeo, ¿no? Perdón por el ejemplo de golpe, ¿no? Pero como para hacerlo más claro. no, no, no pasa nada. Sino que cuando yo golpeo a alguien, lo que yo siento es un aumento de mi potencia, porque estoy, digamos, esa tendencia dinámica de energía potencial la estoy transformando en energía cinética, tal como yo mismo la percibo, como una percepción del desplazamiento de mi cuerpo, y lo que vos percibís como dolor es una dimensión de tu propia potencia, que es una disminución en este caso. O sea, mi potencia aumenta, yo soy activo, y tu potencia disminuye. Ocupas el rol pasivo. Lo mismo pasa al revés si vos me golpeas a mí. Lo que yo percibo como un golpe o como algo que me limita es una disminución de mi potencia y nada más. Todo lo que yo percibo transcurre en mi interior. Cada uno de nosotros es como una cosa cerrada sobre sí mismo, una esfera que no tiene ninguna ventana, dice Leibniz. No hay ventanas que nos comuniquen, que permitan una comunicación de las sustancias, sino que todas las sustancias en el universo están cerradas sobre sí mismas sin ningún tipo de comunicación. Lo que hay es simplemente una coordinación, por la cual cuando una se mueve, la otra también se mueve y en correlación con ella. Ahora, ¿cómo pasa eso? Es algo que necesita una explicación, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero entonces, ¿por qué al mismo tiempo que yo estoy golpeando a alguien, el otro siente que lo estoy golpeando? O sea, siente el golpe, Exacto. siente el dolor. Y eso requeriría de una explicación, por supuesto. Pero en principio lo que Leibniz plantea es algo que también va a desarrollar la física después, por ejemplo, en el ámbito de la mecánica cuántica. Porque si lo pensás bien, cuando uno toca un objeto, da la impresión de que hay un contacto físico directo, ¿no? No hay distancia entre un objeto y el otro. Pero ¿qué es lo que la física dice? En realidad son los campos magnéticos que se repelen el uno al otro. Sí, Entonces es como dice Leibniz, no hay contacto, nada se comunica de una cosa a la otra, sino que simplemente es repulsión, o sea, la reacción de un lado y la acción del otro están coordinadas, pero no salta de nada de una a la otra. Así que la física, paradójicamente, le estaría dando la razón a Leibniz y no a Descartes. Descartes parece mucho más razonable, pero Leibniz parece estar mucho más de acuerdo con la física actual, incluso mucho más que con la física de Newton, ¿no? Porque Leibniz incluso cuestiona de Newton que plantee que haya un espacio y un tiempo absolutos. Newton los llama los sensorios de Dios, dice que Dios siente todas las cosas en él, en el espacio y en el tiempo, una cosa muy particular, ¿no? Eso lo dice en la óptica, en uno de los corolarios. Lo plantea como una nota al margen, porque tampoco quiere que su física se arruine con conceptos. Él decía no hago hipótesis, ¿no? En el sentido de no hacer hipótesis metafísicas. Pero de todas maneras lo plantea y lo dice. En cambio, Leibniz va a decir, no, esto es ridículo, no hay ni espacio ni tiempo absolutos. El espacio y el tiempo son relaciones de lugar y relaciones de acontecimiento. Llamamos tiempo a lo que relaciona un acontecimiento anterior y uno posterior, y llamamos espacio a una relación entre monedas que son exteriores unas a las otras. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo del tiempo, hablo de una dimensión interior, porque tengo el recuerdo de lo que ha sido y tengo la perspectiva de lo que será, ¿no? Lo que ha sido queda como una especie de impresión disminuida, desvanecida, que queda en el inconsciente, y lo que será son atisbos de posibilidades.
son como esa energía potencial del resorte, que después en el instante posterior van a convertirse en energía cinética, o sea, en un fenómeno ya desarrollado. Pero no hay nada en mí que pueda venir de afuera, entonces todo lo que está en mí viene de mí, está contenido en mi propio interior. Con lo cual la conclusión de Leibniz va a ser que el sujeto contiene a todos sus predicados. En realidad no hay nada de síntesis. O sea, cuando yo describo algo, describo predicados de ese algo y no hay nada de afuera que pueda afectarlo y que pueda determinar un cambio en sus cualidades. Entonces lo que hay es simplemente una sucesión de cualidades en potencia que se ponen en acto y las que estaban en acto pasan a la potencia. Wow, bastante interesante. Se menciona que hay tipos de verdades en Leibniz y que hay algunas que no podemos conocer. ¿Podrías explicarnos, por favor, esta situación? Claro, él como Hume va a hacerlo después, porque Leibniz es un poquito anterior, también va a aceptar que hay verdades de hecho y verdades de ideas, ¿no? Como decía Hume, o verdades analíticas y verdades sintéticas, ¿no? Como lo va a decir Kant con posterioridad. Lo que dice Leibniz es que en realidad todas las verdades son analíticas. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, las cualidades de una sustancia están en esa sustancia, son sus atributos. Así que si yo considero a la sustancia como el sujeto de una oración y a sus atributos como sus predicados, todos sus atributos van a estar contenidos en su sujeto. O sea, cuando haga una oración y diga, por ejemplo, Julio César cruzó el Rubicón, parece que me refiriera a un acontecimiento que tuvo lugar, pero podría no haber pasado. Y sin embargo, Julio César no sería Julio César si no hubiera cruzado el Rubicón, dice Leibniz. Ok, Entonces, ok. esa cualidad estaba contenida en el concepto César, solo que ningún ser humano puede saberlo, porque nosotros no podemos saber todo lo que está contenido en una sustancia, todas las Wow. potencialidades que todavía no están desplegadas. Dios sí podría, porque Dios puede pensar lo infinito porque Dios es infinito. Entonces, Dios sí conoce todo lo que cada uno puede y todo lo que hará. ¿No? Todo está escrito de alguna manera, pero en Dios nada más. En nosotros no es claro, no es distinto, es confuso, ¿sí? Claridad y distinción se da nada más en lo consciente, en lo que se da en este momento. Pero en este momento también está todo el conjunto de mis recuerdos, como hubiera dicho también San Agustín, ¿no? Cuando hablaba del alma y hablaba de esas cavernas oscuras donde se esconden todas las vivencias que he tenido, y también el atisbo de todo lo que vamos a realizar en el futuro, como potencialidad. Entonces no hay nada que no esté ya contenido en nosotros. Cada mónada contiene todo su pasado y todo su futuro, con lo cual Dios, que puede conocer lo infinito, y en este caso hablamos de atributos infinitos, para él, esas verdades que llamamos sintéticas, o sea que tenemos que esperar a que ocurran para poder decir algo acerca de ellas, son en realidad verdades analíticas, porque conociendo al sujeto, conozco al predicado. En cambio, para nosotros, seres finitos, no podemos tener el punto de vista de Dios. Entonces nos limitamos a decir, bueno, hay unas cosas que vamos conociendo por experiencia, que nunca es la experiencia del otro, porque yo no accedo al otro. El otro es una moneda cerrada sobre sí misma, como lo soy yo. A lo que accedo es a mi experiencia del otro. Y yo tengo que esperar a que esa experiencia aparezca a la luz de la conciencia para que pueda decir algo acerca de ella. De todas maneras, puedo adivinar de alguna manera esa analiticidad que hay en todo lo que constituye una mónada, pensando que si Dios creó este mundo, debe haber creado el mejor mundo posible. O sea, ahí plantea lo que llama el principio de razón suficiente. Leibniz era muy afecto a hablar de principios, principios de la razón, ¿no? Hablaba del principio de identidad, de contradicción. Hay que tener en cuenta que tenía formación lógica, formación matemática, incluso trataba de elaborar una lógica del descubrimiento, siguiendo al Raimundo Lulio, por ejemplo, ¿sí? Sus artes basadas en esas ruedas. ¿Te acordás que habíamos nombrado a Raimundo Lulio, que en la Edad Media Sí, hacía ruedas sí. concéntricas y combinatorias para tratar de descubrir cosas nuevas y hacer afirmaciones sintéticas, pero de una manera mecánica, ¿no? Entonces, Leibniz va a desarrollar esa idea de lo que él llama una característica universal, que sería un método de pensamiento automático, como una especie de inteligencia artificial.
porque él está convencido de que todo se podría llegar a deducir acerca de un objeto determinado, sabiendo sus características podría deducir su pasado y su futuro. En ese sentido es absolutamente determinista, como lo era Spinoza, ¿no? Pero un Ujú. determinismo que tiene que ver con cada moneda en particular. Pero bueno, no quiero tampoco desviarme tanto del tema. La cuestión es que los juicios analíticos claramente se nos presentan para cuestiones que son simples, como por ejemplo 2 más 2 es 4. Ahí estaría de acuerdo con Hume en que lo sabemos por un análisis de nuestros conceptos, basados en el principio de identidad y el principio de contradicción y el principio de tercero excluido, los principios que había descubierto Parménides. Pero ¿qué pasa con respecto a, por ejemplo, Julio César cruzó el Rubicón? Bueno, es lo esperable, y es lo esperable ¿por qué? Bueno, porque era lo esperable que alguien con tanto poder quisiera convertirse en emperador y quisiera conquistar todo el mundo conocido. Bueno, ¿eso por qué? Porque, bueno, eso es lo que sería de esperar de lo que la razón nos dice que es aceptable, digamos. El principio de razón suficiente nos dice, ¿por qué Julio César no iba a cruzar el Rubicón si podía hacerlo? ¿No? O sea, hay una Claro, claro. razón para suponer que lo va a hacer, y de hecho lo hizo. Es una razón suficiente, pero no es una razón necesaria. ¿Qué Mm. quiere decir esto? Que no tiene la necesidad de un cálculo matemático. De hecho, podría haber pasado que Julio César obedeciera las órdenes del Senado de Roma y volviera a Roma, y no cruzara el Rubicón y no llegara hasta la India. Pero lo esperable es que él vaya en contra de la decisión del Senado romano, cruce el Rubicón y trate de convertirse en emperador. También es lógico pensar que los defensores de la democracia. Entonces el tema es que no era necesario que Julio César cruzara el Rubicón. Podría haberse vuelto para atrás y de hecho existía la orden del Senado de que volviera. Pero hay razones suficientes para pensar que Julio César, siendo quien era y dadas sus características internas, subjetivas, iba a cruzar el Rubicón, iba a desafiar la autoridad del Senado, iba a intentar Hmm. conquistar la isla y después volver como emperador, ¿no? Entonces, Ajá. si bien no podemos alcanzar el punto de vista de Dios, planteando este principio de razón suficiente, podemos llegar a atisbar qué es lo esperable de una determinada persona o de una determinada cosa, ¿no? Digo cosa también porque para él, teniendo en cuenta que solo hay sustancias espirituales, obviamente las cosas materiales no van a tener el mismo grado de conciencia que tienen los seres humanos. Él no aceptaría eso. O sea, si bien por un lado acepta que es cierto que los animales son máquinas, como decía Descartes, son máquinas espirituales hechas de mónadas. Lo que pasa es que se trata de mónadas que tienen menos intensidad de conciencia que la que tenemos nosotros. Entonces habla de grados, ¿no? Grados de conciencia. Y los átomos materiales existen también, lo que llamamos átomos materiales son en realidad cúmulos de átomos espirituales, pero con un nivel de conciencia prácticamente inexistente o infinitesimal, ¿no? Hay que tener en cuenta que en todo el cálculo infinitesimal, así que pensaba que podría haber magnitudes que fueran infinitamente pequeñas, ¿no? Ujú. Y un ejemplo sería ese, ¿no? Un átomo tendría una conciencia infinitamente pequeña y obviamente un ser humano tendría el máximo de conciencia que podemos entender nosotros y Dios mucho mayor todavía porque es una conciencia infinita. Por eso Él puede llegar a entenderlo todo y podría en principio, a partir de la comprensión de una mónada creada por Él, como cualquiera de nosotros, saber todo su destino, ¿no? O sea, ahí no hay ningún espacio para la libertad y ese es uno de los problemas que van a hacer de la teoría de Leibniz una visión un poco difícil de encajar con el cristianismo, por ejemplo, ¿sí? Justamente porque no hay libertad. O sea, sin embargo, él se defiende de una manera muy clara diciendo, bueno, es cierto, no hay libertad en el sentido de libre albedrío, en el sentido de hacer lo que uno quiera o de la posibilidad de elegir desde la nada, sino que uno elige desde sí mismo. Y en realidad plantear que la mónada contiene todos sus atributos pasados y futuros es una manera de plantear un máximo de libertad, al contrario, porque nada nos determina desde afuera, porque no hay contacto. Al no haber contacto no hay determinación. En cuanto al tema de la mónada, él piensa que las mónadas son inmortales, o sea que en ese sentido
pensaría en términos de una concepción platónica, ¿no? Donde el alma no muere con el cuerpo, sino que subsiste y no le va bien la idea de que vaya al cielo o al infierno y que le dé Dios un cuerpo después de la muerte, sino más bien lo que piensa es que lo que ocurre durante la muerte es que baja el grado de conciencia. La monada se mantiene, pero en estado de inconsciencia. Puede volver a tener conciencia en un momento, pero él no lo especifica. Y tampoco queda claro qué pasa con la mónada antes, ¿no? Antes de lo que nosotros sabemos de nuestro nacimiento, ¿no? De nuestro nacimiento del mundo físico. En principio, como es un cristiano, piensa que Dios crea las mónadas por un proceso que él no logra explicar demasiado bien, pero que él llama fulguración, ¿no? Es como que Dios fulgura en las mónadas, lo cual nos hace pensar de alguna manera en el proceso de emanación, ¿no? De los neoplatónicos. Está bastante cerca de una concepción neoplatónica, aunque muy particular. Pero creo que los aportes más importantes son estos, ¿no? Pensar que en el fondo todo es analítico, porque todos los atributos de una sustancia le pertenecen, con lo cual hace una especie de justificación lógica de las mónadas que él plantea, y toda esta cuestión física de las magnitudes intensivas que da un apoyo desde la física, ¿no? A su doctrina. Y eso es una concepción muy fuerte, muy potente, ¿no? Muy interesante. El tema, decíamos, es cómo se da la coordinación entre las mónadas. Eso todavía no lo explicamos. Excelente. Leibniz habla de mundos posibles, sin embargo, Dios solamente elige este. ¿Por qué? ¿Por qué sería esto? Claro, el tema es este. Por un lado, para que las mónadas se comuniquen, como no se comunican de hecho, hay que suponer una especie de armonía preestablecida, dice él. O sea que Dios es como si hubiera puesto todos los relojes en hora. O sea, cuando crea las mónadas, las crea ya coordinadas entre sí. ¿Para qué? Para que el mundo sea armonioso, ¿no? Es una concepción estética de la creación, si se quiere, ¿no? Sería feo que las mónadas estén desincronizadas, ¿no? A veces me pasa, por ejemplo, en la computadora que se me desincroniza el reloj y entonces hay ciertos archivos a los que no puedo acceder, ¿no? O programas que no puedo poner a funcionar, lo cual es bastante irritante. Entonces tengo que poner el reloj en hora. De hecho, Newton pensaba en esos términos, porque él decía que el sistema solar cada tanto se debía descomponer o desencajar, que no había forma de probar que funcionara eternamente, entonces Dios tenía que volverle a dar cuerda al reloj del universo. O Sí, sea, sí, no sí. era solo Leibniz el que tenía este tipo de pensamientos, Newton también, aunque Newton era atomista y era materialista hasta cierto punto, ¿no? Pero había un Dios que intervenía de vez en cuando para poner las cosas en orden. En cambio, Sí. Leibniz pensaba que esto no es necesario, digamos, la coordinación está hecha desde el principio y suponer otra cosa sería ridículo. Por otro lado, las verdades necesarias, las verdades de la razón, se imponen a Dios. Dios no las fabrica, no las crea arbitrariamente. Esa es una diferencia también con el pensamiento de Descartes y es lo que yo había confundido. ¿Te acordás cuando había hablado de Scott Diógenes y decía que las ideas se imponen a Dios? No, en realidad es Leibniz el que va a plantear eso. Él sí lo plantea. Porque una verdad necesaria es necesaria independientemente de para quién. Así que Dios también está sometido a las verdades necesarias. Dios no podría violar ni el principio de identidad, el principio de contradicción, el principio de tercero excluido, ni siquiera el de razón suficiente, que es justamente el que le sirve a Dios para elegir de todos los mundos posibles cuál es el que va a ser realidad, ¿no? Es como que en la mente de Dios están todos los mundos que podrían ser, ¿no? En un mundo, por ejemplo, sos vos el que está siendo entrevistado por mí, yo estudié psicología y vos estudiaste Sí, filosofía, para dar un sí, ejemplo. sí. Sería un mundo posible. O podríamos ser caracoles en un jardín, qué sé yo. Uno se le puede muchas cosas diferentes. Claro. Son mundos posibles mientras sean composibles, dice Leibniz. O sea, lo único que se exige para un mundo posible es que tenga armonía interna. O sea, lo que no puede haber es contradicción entre unos aspectos de ese mundo y otros. Una contradicción que va más allá de la contradicción lógica, ¿no? Porque lógica se dice que lo posible es lo que no es contradictorio, en el sentido de que no puede ser al mismo tiempo verdad P y no P, tomando por P cualquier afirmación. Él dice, en realidad, cuando se trata de un mundo, ¿no?, que está coordinado por esta armonía preestablecida, hace falta algo más fuerte que la simple
posibilidad o imposibilidad lógica. Hay aparte posibilidades o imposibilidades fácticas, de hecho, y eso tiene que ver con el hecho de que no puedo, por ejemplo, golpearte y recibir yo la sensación de dolor y vos sentirte bien, digamos, ¿no? O sea, tiene que haber una coordinación para que la cosa cierre. A eso es a lo que él llama composibilidad. Es una extensión del concepto de posibilidad al ámbito de lo fáctico, de lo que tiene lugar en el mundo, efectivamente. Y todo mundo posible tiene que ser un mundo composible, ¿sí? O sea, un mundo que tenga coherencia interna. Como pasa con las novelas, ¿no? Las novelas no son reales, pero uno les exige cierta coherencia, ¿no? Cuando una Claro. novela empieza a pasar cosas totalmente alocadas, como suele pasar, por ejemplo, con algunas telenovelas, ¿no? No sé, La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, que es muy famosa por esto, ¿no? Del Deus ex machina, de arreglar las cosas así de una manera milagrosa. Para él en realidad no tiene sentido, no, no hay milagros para Leibniz, porque si Dios crea todo, ¿por qué tiene necesidad de intervenir en eso que creó? El milagro no tiene sentido y arruinaría la armonía de un mundo posible. Entonces los mundos de la fantasía también, ¿no? Nos dan una muestra de eso que él llama mundos posibles. Tienen que tener una coordinación entre sus elementos que los haga armonizar, ¿no? En eso que él llama composibilidad. Pero dentro de todos esos mundos posibles hay uno que es el mejor de los mundos posibles, que sería aquel que tuviera más plenitud, ¿no? Un desarrollo más pleno, más grados de ser, más coordinación entre esos grados de ser. No tiene que ser necesariamente bueno en el sentido moral, ¿eh? Por eso hay un error que ha surgido después de identificar a Leibniz con un optimista medio ingenuo que pensaba que vivir en el mejor de los mundos quiere decir que todo va a estar bien y todo es maravilloso y no vamos a tener pandemias, por ejemplo. No, no, no es Claro. eso. Eso él mismo lo dice, él dice por ahí, si una pandemia hace más armónico un mundo, bienvenida sea. Para Dios va a ser parte de la razón suficiente para crear ese mundo y no otro, ¿no? Para Dios es suficiente razón que ese mundo sea el mejor, en el sentido de que sea el más pleno, el más completo, que no haya huecos, porque para Leibniz no hay vacío, sino que todo está lleno, pero está lleno de mónadas, o sea, de sustancias espirituales, y el que tenga más variedad y más armonía y más belleza, este va a ser en todo caso el que Dios va a hacer realidad, ¿no? Eso es lo que él llama el mejor de los mundos. No quiere decir que no vayan a pasar cosas malas. De hecho, Voltaire, ese pensador de la Ilustración, se va a burlar de Leibniz, escribiendo una obra que se llama Cándido, ¿no? Donde Cándido, bueno, ya se sabe lo que significa, y significa eso a partir de Voltaire, ¿no? Cándido es el que es ingenuo y se cree todo como que todo es bueno, ¿no? Y todos son buenos. Y Voltaire va a decir, bueno, pasan cosas como el terremoto de Lisboa, donde mueren un montón de personas y fue un fenómeno muy que generó mucha impresión en ese momento, tanto como ahora el coronavirus. Entonces, que hacía dudar de que haya un Dios bueno que haya pensado en hacer el mejor mundo posible, ¿no? Porque pasaban cosas terribles. Incluso pasó que quemaran herejes pensando que con eso iban a satisfacer a Dios y después se produce otro terremoto y mata a todos, tanto a los herejes como a los curas. Sí. Fue desastroso, ¿no? Todo el fenómeno. Y quedó así, como la idea de que Leibniz era un ingenuo que pensaba que el mundo es bueno porque Dios es bondadoso, pero no lo entiende en ese sentido, sino que lo entiende como el mundo más pleno, más completo que sea posible y más bello y más ordenado y más armonioso. Eso es lo que él entiende por el mejor mundo posible y nada más, ¿eh? Pero es Wow. interesante esto de que hable de mundos posibles, que es un concepto novedoso, totalmente original de él y que no volveremos a ver de nuevo hasta el siglo XX, ¿eh? Hasta algunos que se han ocupado dentro del ámbito de la lógica, sobre todo, o de la filosofía analítica, de hablar de mundos posibles. Otro aporte de más, ¿no? Entre tantos que Leibniz hace, como el descubrimiento del cálculo diferencial integral, el descubrimiento de la numeración binaria, que él va a atribuir a la concepción que tenían los chinos de I Ching, ¿no? Porque el I Ching está basado en figuras, en ideogramas, que están formados por líneas continuas y líneas discretas. Entonces él piensa que es una escritura binaria para explicar el origen del mundo, etcétera. Bueno, tiene muchos desarrollos interesantísimos, pero nos llevaría horas hablar sobre ello.
Pero lo más importante es esto, ¿no? Es la idea de que no se trata del mejor mundo en el sentido moral. Ya, queda claro, perfecto. ¿Qué relación tendría entonces, que ya está entre líneas, pero igual para reivindicar dentro de la filosofía de Leibniz con la filosofía de Spinoza y también con la física de Newton? Bueno, básicamente que la filosofía de Spinoza también habla de magnitudes intensivas, lo hace con eso que él llama el conato, esa tendencia a persistir en el ser, ¿no? También es una magnitud interna, pero de cada modo, ¿no? Lo que él llamaba los modos de los atributos de la sustancia. De hecho, se considera que Leibniz quizá haya tomado esa idea de Spinoza, pero hay una contraposición absoluta en el sentido de que Spinoza es monista, hay un solo ente, una sola sustancia que es Dios, y la Leibniz es pluralista, hay infinitas sustancias distintas, ¿eh? Y no están conectadas Exacto. entre sí. Así que en ese punto están en las antípodas. Ujú. Coinciden más o menos en esta visión que se acerca más a una concepción ondulatoria, a una concepción corpuscular de la realidad, ¿no? Porque en última instancia, cuando Leibniz habla de estos fenómenos de superficie que se dan en el contacto entre mónadas, que nada realmente se intercambie, es como un fenómeno ondulatorio, ¿no? Un desplazamiento a distancia, pero que él explica por la coordinación que hace Dios entre todas las cosas. Aparte no habla de átomos, ¿no? No de átomos físicos, materiales, y Spinoza tampoco. Lo que pasa es que Spinoza mantiene esta idea de un espacio continuo en el cual se separan los torbellinos como pasa en Descartes, ¿no? Es más cartesiano Spinoza que Leibniz en ese sentido. Y Newton, bueno, no es alguien que ellos hayan seguido demasiado, ¿no? Newton va a terminar siendo el exitoso, digamos, porque sus planteos de fórmulas matemáticas a partir de leyes que logran dar cuenta de las fuerzas que hacen coordinar a los fenómenos naturales y les dan un sentido, como habíamos dicho, ¿no? Las medidas, el movimiento planetario y demás, le dan un éxito en física que obviamente ni Leibniz ni Spinoza logran alcanzar. Aunque tanto Leibniz como Spinoza contribuyeron más por el lado de la teoría ondulatoria y estaban más relacionados con el pensamiento de Huygens que con el pensamiento de Newton. Igual uno podría pensar que a la larga la física le terminó dando la razón a Leibniz, porque la concepción que la física tiene de que todo es energía, de alguna manera, y que lo que llamamos átomo es nada más que el fenómeno puntual que se produce con el colapso de la función de onda, como se dice, o sea, cuando uno hace una Exacto, medición y que es exacto. solo ante la presencia del observador, o sea, en el proceso de percepción, casi es lo que Leibniz sostenía, ¿no? Sí. Que la realidad es un conjunto de magnitudes intensivas y la extensión, que tiene que ver con lo corpuscular, se da solo en el proceso de la percepción, ¿no? De la percepción clara de un determinado aspecto de la realidad. Lo demás es más bien confuso y eso confuso tiene que ver con esto de no tener una localización fija en el espacio y en el tiempo, ¿no? De hecho, hay un pensador del siglo XX que es Whitehead, que había escrito junto con Bertrand Russell una obra lógica muy importante que es la Principia Mathematica. Whitehead retoma las ideas de Leibniz, escribe un libro que se llama algo del acontecimiento, bueno, en este momento no recuerdo, pero eh, escribe una concepción de la naturaleza que es bien leibniziana y llega a la conclusión de que eso está mucho más cerca de la física contemporánea de él, o sea, de la mecánica cuántica, de lo que lo estaba de la física de Newton, ¿no? Así que en ese sentido es como que Leibniz fue un adelantado para su época, ¿sí? Sí, de hecho, bueno, que se me olvidó mencionar sobre Spinoza la vez pasada, también la teoría de campos cuánticos es muy similar a todo lo que ya mencionas de Spinoza, el cómo pues hay esta emanación ondulatoria en donde a final de cuentas es una sola sustancia. Bien, entonces ya estamos hablando de la relación entre la modernidad y la física y te haré la última pregunta. Eh, ¿Qué fue lo que legó Leibniz a la posteridad, al Bueno, hoy? básicamente legó el concepto de energía potencial y energía cinética, que es fundamental en la física.
legó a la posteridad el primer intento de hacer una lógica no aristotélica, o sea, no basada en el silogismo, sino más bien retomando los conceptos del estoicismo, ¿no? Lo que te decía de lógica proposicional, modus ponens, modus tollens y demás, y tratar de darle una fórmula matemática prácticamente, o sea, hizo como una especie de anticipo de lo que después va a ser el álgebra de Boole, no sé si ubicas el concepto, pero bueno, quizá en algún momento lo mencionemos, Ujú. este, y trató de darle un rigor al pensamiento que fuera un rigor de tipo matemático, ¿no? Spinoza también lo hizo, porque Spinoza escribe su ética según el orden geométrico, como dice él, o sea, lo hace con axiomas, teoría y más corolarios. Ujú. Incluso Bull, más adelante, va a analizar la obra de Spinoza y va a establecer que tiene cierta coordinación que lógicamente es aceptable, aunque le faltaron algunas premisas. Bueno, en Leibniz también tenemos un intento de desarrollo deductivo de los conceptos. Leibniz estaba muy impactado por el descubrimiento que había hecho Leeuwenhoek, que era un amigo de Huygens, otro holandés, que es el descubrimiento del microscopio. Entonces ahí aparece toda esa vida que está más allá del alcance de la visión normal, y eso también lo lleva a pensar en vidas infinitesimales, ¿no? O sea, en cosas que están vivas, que poseen grados intensivos y ciertos grados de conciencia, y que están fuera del alcance de nuestra visión directa y que muestran que el mundo está lleno de vida, ¿no? Era un vitalista en el fondo, para él toda la realidad es una realidad viviente. Y Leibniz va a ser también, en ese sentido, uno de los que más va a influir en el pensamiento de Deleuze, ¿no? Porque toda la obra de Deleuze se basa en gran medida en una concepción vitalista, ¿no? Donde él plantea que los átomos tienen también, aun siendo materiales, un aspecto intensivo, y eso Ujú. incluso lo aplica para explicar los efectos que las drogas tienen sobre la mente, ¿no? Como planteando que no es que mente y materia estén separadas, sino que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Dos aspectos externos y internos de una misma realidad. Pero que el aspecto interno, espiritual, es mucho más real, digamos, ¿no? Incluso hasta en Kant sería impensable todo el desarrollo que Kant hace de la filosofía y su concepción ontológica sin Leibniz, porque cuando Kant separa el fenómeno y el noumeno y dice cómo debemos entender las cosas de acuerdo al fenómeno, bueno, de acuerdo al fenómeno serían como lo que dice Newton, ¿no? La materia extensa, divisible al infinito y demás. Pero cuando nos ocupamos del noumeno, que solo es pensable pero no se puede conocer por experiencia, ahí Ujú. tendríamos que darle la razón a Leibniz. O sea que ahí la Cierto. influencia es muy interesante, pero cómo juega él, ¿no? Con esto de que, bueno, Leibniz tiene razón y sin embargo no podemos darle la razón porque no hay experiencia que demuestre lo que Leibniz decía, pero evidentemente estaba muy seducido por ese pensamiento. De hecho, cuando Kant daba clases en la universidad, seguía los manuales de un tal Wolff, que había sido el sistematizador del pensamiento de Leibniz, con la diferencia única de que Wolff, quien hacía la división de las ontologías regionales, como después se va a desarrollar más adelante, hizo los textos universitarios para ese momento, eh, sí aceptaba que las monedas tuvieran ventanas, porque ya le parecía demasiado difícil de sostener que no haya una comunicación entre una moneda y otra, pero la base de su pensamiento era Leibniz. Y él le enseñó a Kant y Kant a su vez impartía lecciones basado en sus manuales. Lo que pasa que Kant era tan tímido que no se animaba, y tan humilde, ¿no? Que no se animaba a poner su propia obra como texto para sus alumnos, lo cual lo hacía ganar menos dinero, ¿no? Porque lo que los universitarios suelen hacer es vender sus propios manuales para que los alumnos Es, los compren. En cambio, es, él no, él lo es una hacía razón suficiente actual, ¿no? exactamente, exactamente. Así, y hay mucho, el tema de los mundos posibles, la herencia que nos legó Leibniz, incluso el tema del cálculo binario, que es la base para los bits de información que dan lugar a las computadoras, todo eso, el Leibniz ya está anticipado y es un pensador enorme. Así que realmente merece volver a ser leído, ¿no? Y no olvidarse de él. Wow, Daniel, de maravilla, la verdad, me voy contento con esta clase. Yo, la verdad es que estoy impactado con toda esta filosofía de la modernidad y cada vez más
pues vamos desenvolviendo lo que es la breve historia de la filosofía. Te lo agradezco y bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.